Bueno, vamos a asistir ahora a la última conferencia de esta tarde. Yo soy Manuel Asorey, miembro del comité organizador, y es para mí un honor presentar al próximo conferenciante que va a tratar de un tema del cual Einstein no habló en Zaragoza. Es sabido que Einstein hizo numerosas contribuciones a la física del siglo XX y en ese amplio espectro de la física del siglo XX hay dos hitos gigantes, que son dos grandes revoluciones. La revolución de la relatividad, del cual ya hemos oído algo aquí, y la revolución de la física cuántica. Y Einstein contribuyó ya desde sus primeros años a estas dos revoluciones. Ahora vamos a asistir a lo que hizo Einstein y lo que sugirió que había que hacer en esta segunda revolución de la física cuántica. La física cuántica surgió en el año 1900 por una observación de un físico alemán, como no, que luego sería el padrino de Einstein, se llama Max Planck. Se ha oído hablar aquí de institutos Max Planck varias veces. Pues ese señor es el que, entre otras cosas, formuló por primera vez que la naturaleza se regía por cuantos de energía y eso se le denominó física cuántica. El segundo paso en la física cuántica fue dado por Albert Einstein en 1905, en donde utilizando esos cuantos de energía escribió por primera vez, como ha dicho el presidente de la Real Sociedad de Física Española, el efecto fotoeléctrico. Ese efecto fotoeléctrico que hoy en día se utiliza para abrir puertas automáticamente y muchas otras cosas, pues fue un primer descubrimiento de Einstein en sus años mozos. Pero luego, como se enfocó más hacia las teorías de gravitación, que se han visto en la charla anterior de Alicia, pues mostró siempre, aunque tiene otros trabajos muy importantes que han dado lugar posteriormente al láser, pero empezó a poner objeciones a la interpretación canónica de la mecánica cuántica que era formulada por lo que se llama Escuela de Copenhague, en donde el líder era Niels Bohr, y había muchos otros físicos como Max Born, Heisenberg, etcétera, que corroboraban que esa interpretación era la correcta de la física cuántica. Y Einstein se opuso muy fuertemente a esto, tanto que formuló bastantes objeciones al desarrollo de la mecánica cuántica, que en su forma moderna comienza en 1925, pero ya en los años 15 y la segunda década del siglo XX, pues había sido desarrollada por Niels Bohr, que tuvo que esperar a que le diesen el premio Nobel a Einstein por el efecto fotoeléctrico para que se lo diesen a él al año siguiente. De hecho, se los dieron el mismo año, el 22. Bueno, pues las objeciones que Einstein planteó a la mecánica cuántica todavía siguen vigentes. De alguna forma, la mecánica cuántica no encaja con la teoría de gravitación de Newton. Y eso es algo fundamental, que nos dice que ambas teorías tienen limitaciones. Todavía falta el marco completo que engloba estas dos teorías. Bueno, pues hoy la charla que vamos a oír por Adán Cabello, de la Universidad de Sevilla, va a descifrar los fundamentos de la mecánica cuántica que están en el origen de la disputa entre la Escuela de Copenhague y Albert Einstein, lo que se conoce con el nombre de la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen o desigualdades de Bell en otro sentido más positivista. Adán Cabello es catedrático de la Universidad de Sevilla y es un experto internacional en los fundamentos de la mecánica cuántica. Por eso es la persona idónea para hoy iluminarnos en este campo. Aquellos que son físicos saben cuán difícil es publicar un artículo en una revista norteamericana que se llama Physical Review Letters. Se cuentan con los dedos los artículos normalmente que autores que no están en grandes colaboraciones publican en esta revista. Él tiene solamente 64 artículos publicados, muchos de ellos firmados en solitario. Aparte de eso, pues tiene muchas citas de autores de gran renombre por la relevancia que tiene este análisis de los fundamentos en la teoría de información cuántica
y en la teoría de computación cuántica. Hurgando en los fundamentos, se descubren aplicaciones muy importantes. Eso es el mensaje que él nos va a transmitir. Y simplemente añadir que entre sus colaboradores está el último premio Nobel de Física Zeilinger. Es decir, que una vez más, pues España, como se ha dicho antes, se encuentra en un nivel en este campo de la física cuántica básica muy alto. Aquí hace poco se nombró doctor honoris causa a Ignacio Cirac, que es otro investigador de renombre en este campo, y hoy tenemos aquí a Dan Cabello, que está a su altura. Muchas gracias por venir y adelante. Buenas tardes. Ahora. Muchísimas gracias por la introducción. Muchísimas gracias de corazón. La última afirmación que has hecho voy a intentar demostrar que es absolutamente extensiva, pero muy relevante. Quiero decir muchas cosas, tengo poco tiempo. Lo primero que quiero decir es por qué estamos hablando de Einstein. ¿Por qué Einstein es esa figura según Time, que es el personaje del siglo XX? ¿Y cuándo pasa esto y por qué? Todo es como lo sabemos, pero no lo sabemos. La explicación es esta. Hay un momento en que Einstein hace la teoría de la gravitación de la relatividad general, 1915, que hace una serie de predicciones. Hay un principio de la termodinámica que dice que yo no me puedo quedar quieto mientras doy una charla, es física pura. ¿Por qué Einstein es importante? Y tiene que ver con una de las cosas que quiero contar, que es, en España cuando llega Einstein todo el mundo sabe que es muy famoso, pero en la prensa una y otra vez se dice, es muy famoso, pero no sé por qué. Que las teorías de este señor son incomprensibles. Y seguimos usando eso. Y no podemos seguir así. Era muy fácil en la época y es muy fácil ahora explicar por qué Einstein era famoso en ese momento. Y era famoso porque una de las predicciones de la teoría es que la luz se curva cuando pasa cerca de una gran masa como es el Sol. Y esa predicción de la que se rieron sus contemporáneos es la que precisamente se comprueba que es absolutamente cierta en el primer gran eclipse de Sol que hay en 1919. En 1919, Dyson y Eddington hacen dos expediciones, una al noreste de Brasil y otra a unas islas en África Occidental, simplemente para ver ese eclipse y comprobar que efectivamente, porque claro, ¿qué hace falta para comprobar esa predicción? Hace falta una masa muy grande y una estrella que esté detrás de que puedas desviar la luz. Pero claro, si miras al Sol y una estrella detrás no ves nada. Entonces tienes que esperar el momento en el que se tapa el Sol. Y puestos en este juego de coincidencias cósmicas, justo, ¿cuál es la probabilidad de que la humanidad tenga una persona que haga esa predicción justo en el momento en el que se va a producir el mayor eclipse de Sol? Muy baja. Es un poco parecido a lo que he dicho antes, Alicia. Bueno, pues esto sucede y entre Dyson, por ejemplo, lo que quería era ridiculizar esa predicción y de repente se encuentra en esto y Eddington lo pone en las portadas de los grandes periódicos. Y a partir de ese momento pensemos que el mundo sale de una guerra, está deseoso de buenas noticias, está deseoso de encontrar, y Einstein es la persona perfecta, una persona que no viene del... Y llega con esta teoría y es absolutamente inmediato su fama a partir de 1919. Otra cosa que no se ha dicho, y se ha hablado mucho de lo convulso que era Europa en el momento que Einstein viene a España, es por qué Einstein empieza ese viaje. Y Einstein empieza ese viaje porque en junio de 1922 se produce el asesinato de la persona que está en ese momento a cargo
del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Weimar, que es un judío, un gran industrial, un poco encargado de reconstruir la economía alemana después de la guerra, que es un amigo de Einstein. Y el grupo que asesina a esta persona tiene una lista en la que está Einstein. Entonces Planck le dice, aprovecha tu fama y acepta invitaciones. Y Einstein emprende con su esposa, Elsa, un viaje que en principio pues, les va a llevar, pasa por Egipto, Singapur, Hong Kong, China, Japón. En Japón no para de dar charlas en todas las conferencias, en todas las etapas, da un montón de charlas, tiene unas actividades increíbles. Y un mes más tarde, cuando termina en Japón, se pasa un mes en el barco, llega a Palestina, que entonces es un mandato británico, están 12 días intensísimos, y luego hace la famosa gira de 3 semanas por España, que le trae a Zaragoza, donde el 14 de marzo celebra su 44 cumpleaños. Y por fin, esperando que se hayan tranquilizado las cosas, los Einstein regresan a Berlín el 21 de marzo de 1923. ¿Y por qué cuento esto? Porque lo más interesante pasa entre medias. Hay un momento que Einstein está en el barco en Shanghái. Ese momento es el 9 de noviembre de 1922. Y la Academia Sueca anuncia que Einstein es el ganador del Premio Nobel de Física de 1921. Porque una de las reglas de la concesión es que si un año una candidatura o las candidaturas que se tienen que dirimir en la Academia no son suficientemente meritorias, la Academia puede decidir que ese año no se da el Premio Nobel y ya se dará el año siguiente. Y eso pasó en física y creo que en química en 1921. Con lo cual, en 1922, este día se anuncian 2 premios. Uno es para Albert Einstein y el otro es para Niels Bohr. Por cierto, también ese día se anuncia que un español gana el premio Nobel, Jacinto Benavente. ¿No? ¿Por qué le dan el premio Nobel? También se dice que, bueno, se le reprocha a la Academia que nunca se haya dado un premio Nobel por la relatividad. Se han dado muchos y se van a dar muchos más por la relatividad. ¿Vale? Yo he llorado, normalmente muchos años estoy en Estocolmo en diciembre, cuando se dan y veo todas las ceremonias, y es muy, muy, muy interesante. Y he llorado 2 veces. Una fue en 2017, y en 2017, por lo que has contado tú, me di cuenta que es un privilegio ser un físico en el año 2023, porque la física que nos espera es increíble. Estamos en un momento crítico. Y luego voy a contar la segunda vez que he llorado. Pero en ese año, la Academia lo que dice es que se le da el Premio Nobel de Física por sus servicios a la física teórica. Si alguien está un poco familiarizado con el lenguaje de la Academia Sueca, esto de sus servicios a la física teórica, ¿qué demonios es? Claro, hay que pensar que en ese año la Academia estaba muy presionada. Einstein era una figura mundial. En la Academia Sueca había mucha gente que seguía sin creerse la teoría de la relatividad. Había muchos prejuicios, pero Einstein tenía tantas cosas ya en esa época con las que le podían dar el premio Nobel, que era una especie de había que dar el premio Nobel a Einstein. Y especialmente, entre todos sus servicios a la física teórica, el descubrimiento de la ley, que no el efecto, sino la ley del efecto fotoeléctrico. Bueno, el efecto fotoeléctrico conviene que hablemos mucho, como que se haga de educación ahora, porque España se va a llenar de paneles solares. Se está llenando y se va a seguir llenando. Hay todo un plan para que sea así. Y bueno, hay que recordar también cuál es exactamente la predicción de Einstein, es que la energía, el efecto fotoeléctrico, para quien no lo sepa, es eso, de repente cuando emites luz
o luz visible o ultravioleta sobre un metal, pues saltan electrones, y se había observado, creo que es Hertz el primero que lo observa. Lo interesante es la predicción de Einstein, que dice que la energía de los electrones, que es lo que se dibuja abajo en el dibujo, que escapan del metal iluminado, aumenta linealmente con la frecuencia de la luz incidente y es independiente de la intensidad. Es una de las predicciones que salen si uno entiende que la luz está hecha de cuantos de partículas, que era una cosa que había postulado como una maniobra teórica desesperada Max Planck en 1900, y aquí tienes, Einstein lo decía, bueno, no, iba a pasar. Pero lo más interesante es que cuando se hizo en 1905 esa predicción, nadie se la creyó. En particular, Millikan pensaba que era una tontería, que eso no podía ser. Y Millikan puso un montón de esfuerzo en probar que Einstein estaba equivocado. De nuevo, no sé por qué, todo el mundo tenía una especie de ojeriza por Einstein. Y Millikan lo que comprobó es lo contrario, que Einstein estaba en lo cierto, y Millikan recibió al año siguiente, por cierto, el premio Nobel, si no estoy equivocado. Bien. Entonces, ahora entendéis por qué la Academia Sueca, cuando dice que por qué en diciembre, que es cuando se entrega el premio Nobel, en Estocolmo, Einstein no estaba, pero sí estaba Niels Bohr. ¿Vale? Y oficialmente, estando tan lejos como de Suecia como estaba, pensar que recibe la noticia en noviembre en Shanghai y luego se pasa todo el mes siguiente en Japón y luego un mes entero volviendo hasta Palestina. ¿No? Y todo tenía comprometido, todo lo había preparado para... ¿no? Por eso es muy importante, y es una cosa que nadie se ha dado cuenta, y yo tampoco me he dado cuenta, hasta hace poco, la broma que ha gastado este año la Academia. Porque en 1922 invitó a Estocolmo, a Einstein y Bohr, invitó, entre comillas, uno de los desarrollos más importantes que ha hablado Manolo Sorey es la discusión sobre los fundamentos de la mecánica cuántica que Einstein y Bohr mantuvieron desde 1925, si no antes, hasta la muerte en 1955 de Albert Einstein, cada día. Esta disputa de pareceres en los años 80 se ilustró de esta manera. Esta es una portada de una revista francesa de los años 80, a raíz de un experimento que se hizo famoso en el año 82 y que me lleva a la segunda vez que he llorado viendo estos premios, que es este año. Ese experimento lo hizo Alain Aspect en el año 82 y este año la Academia ha decidido, 100 años después, ha hecho la broma de entregar el premio Nobel de Física a las personas en cierta manera responsables de dirimir la disputa que de una forma u otra inició la propia Academia en 1922, invitando el mismo día a... En fin, me parece muy gracioso, pero vamos... Esto es lo que voy a intentar explicar hoy y por qué esto es importante. ¿Por qué han dado el premio Nobel este año? Textualmente es por los experimentos con fotones entrelazados, estableciendo la violación de lo que se llaman las desigualdades de Bell. Y esto está muy bien, esto todos lo esperábamos, porque el premio Wolf, que es una especie de antecedente al premio Nobel, se dio a estas tres mismas personas, y diciendo exactamente lo mismo, pero ahora viene una segunda parte, siendo pioneros en la ciencia de la información cuántica. Es la primera vez que en el lenguaje de la Academia aparece esto de la información cuántica, ciencia de la información cuántica. Voy a hablar de la posición de Einstein sobre la mecánica cuántica. Todo el mundo conoce de la frase de Dios no juega a los dados. Realmente la frase dice, la mecánica cuántica, que
que se está desarrollando, especialmente como vamos a ver en el año 25, pega un salto de 2 años después de lo que hemos hablado, es ciertamente imponente, pero una voz interior me dice que todavía no es la verdad. La teoría nos dice mucho, pero no nos acerca a los secretos del viejo. En cualquier caso, estoy convencido que él no juega a los dados. Esta es una carta dirigida a Max Born, que es un intimísimo amigo de Albert Einstein, y que es el primero que deja claro que Dios juega a los dados. Pues es una carta, voy a concretar. Max Born es el personaje que vemos arriba a la derecha. En 1926, en el ámbito, en el contexto de la teoría desarrollada inicialmente para escribir la estructura atómica, iniciada por Niels Bohr, Max Planck y el propio Albert Einstein, cuando se está tratando de redondear la teoría, tener una teoría consistente, dice, bueno, esa teoría, la consistencia de esa teoría requiere que haya una interpretación probabilística. El estado cuántico, que se asigna a cualquier experimento, es algo, una herramienta matemática que solo permite predecir probabilidades de resultados de experimentos. Nunca, a veces también certezas. Probabilidad 1 es también una probabilidad, pero con carácter general predice solo probabilidades. Y no hay vuelta de hoja. Tiene que ser así por consistencia de la teoría. Está Albert Einstein expresando su mayor objeción a la teoría cuántica. Y el otro puntal de todo esto es el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg, que afirma que según la mecánica cuántica hay un límite fundamental a la precisión con que pueden predecirse simultáneamente cosas como la posición y la velocidad de una misma partícula. Esto es lo que origina todo el problema. Y es un problema en la física teórica y es un problema que subsiste, en cierto sentido, a día de hoy. Pero originalmente hay dos bandos, perdón por el lenguaje. Por un lado están Heisenberg, Max Born, Wolfgang Pauli, Niels Bohr, que afirman con rotundidad que la mecánica cuántica proporciona un marco completo para la física y además manifiestan explícitamente su total escepticismo con la posibilidad de mejorar ese marco, completarlo, añadir cosas. Y en el otro lado de esta batalla está Erwin Schrödinger. Perdón. Me ataca. Boca, oreja. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Los del otro bando son Erwin Schrödinger, Louis de Broglie y el propio Albert Einstein, que esperan que lo que se llaman en mecánica cuántica observables incompatibles, por ejemplo, posición y velocidad, pudieran tener valores simultáneos en una teoría no probabilística futura. ¿No? Y consideran que el estado cuántico es una descripción incompleta que necesita ser completada. Nunca dudan de la veracidad, de la corrección predictiva de la mecánica cuántica. Simplemente dicen, está muy bien, pero faltan cosas. Estos dos bandos se reúnen en una conferencia organizada por un industrial belga, Solvay, que se titula, en la edición de 1927, la conferencia se titula Electrones y fotones. Están los grandes de la época, grandes físicos de la época. El número de premios Nobel que tenemos aquí es enorme. Y he puesto en azul está Einstein, Schrödinger, un poco más arriba, de Broglie, y luego Wolfgang Pauli, abajo Max Born, Heisenberg arriba y Niels Bohr. ¿No? Un inciso, es muy significativo las fotos sobre la evolución de la física en particular y de la ciencia en general
y de los premios Nobel, las fotos de los sucesivos ediciones, que creo que ya hay 28, de las conferencias Solvay. En la siguiente creo que está Blas Cabrera, y ya hay 3 mujeres. Lo bueno del mundo de Internet es que os puedo pedir que miréis la foto de la última, año 2022. A ver si hay algún español. Bien. Bueno, en esa conferencia, y por eso la menciono, Louis de Broglie llega con un modelo explícito de cómo completar la mecánica cuántica con variables ocultas. Y lo cierto es que eso centra mucho el debate, pero hay críticas virulentas, en particular de Wolfgang Pauli, que era una persona sin filtro, y de Broglie abandona ese modelo de variables ocultas. Hay un vídeo muy interesante donde podéis ver estos personajes saliendo por separado, todos sumando, muy bonito. Y bueno, las actas del congreso se pueden consultar. Todo evoluciona así muy rápidamente y parece que hay un bando claramente ganador, porque realmente está publicado en un artículo en 1931, pero todo el mundo dice que sale solo en un libro muy influyente, es decir, de John von Neumann, incluye un teorema matemático que dice que no se puede completar la mecánica cuántica con variables ocultas. Este libro es un libro muy influyente en la época y en el devenir, y como acalla un poco al bando de Einstein. Acalla un poco, pero Einstein sigue ideando experimentos mentales para rebatir la mecánica cuántica. Y se los plantea a Bohr y discuten. Y otra observación importante sobre la época, este es un libro en alemán, se publica en 1932 y se traduce al español muchísimo antes que al inglés. ¿No? Bien, pero llegamos a un momento culmen, después de muchos intentos fallidos, de intentar convencer a Bohr de que hay algo que no está bien en la mecánica cuántica. Einstein conoce a Nathan Rosen en Estados Unidos. Nathan Rosen cuenta una serie de cosas y de repente Einstein lo ve absolutamente claro. Ha encontrado el argumento definitivo para demostrar que la mecánica cuántica no es una teoría completa. Esto es un artículo del New York Times, devastador y, perdón por la alusión, pero muy preciso. Cuando uno lo lee, refleja exactamente el artículo científico en Physical Review que escriben Einstein, Podolsky, Boris Podolsky y Nathan Rosen. Es muy preciso. No hace falta casi leer el artículo de Physical Review. Pero deberíamos leerlo porque, entre otras muchísimas cosas, es el artículo más citado de Albert Einstein. Al principio no era muy citado, pero cada día es más y más citado desde los años 80 exponencialmente, y sigue citado. Voy a intentar resumir lo que dice ese artículo porque es muy importante. Muy importante para todos nosotros. Muy importante. Quiero convenceros que lo que dice Einstein es innegable. Hay que entender hay que entender muchas cosas. Y para eso voy a usar una versión de la misma idea, mucho más sencilla que la del artículo original que propuso David Bohm, que está en el libro de texto de mecánica cuántica. Perdón por la notación matemática, pero creo que lo puedo explicar de manera que se entienda. Una molécula se desintegra en 2 átomos. Uno de los átomos viaja hacia la izquierda y el otro de los átomos viaja hacia la derecha. Átomo. En la derecha está Alicia, que hace un experimento, ¿no?
que consiste en tener un campo magnético, lo orienta en una dirección, perdón, una derecha. Alicia, perfecto, nunca me había pensado. Tenemos a Alicia a la derecha, que tiene un campo magnético no homogéneo, lo que es bueno para hacer también ganar el premio del curso. Y bueno, a la salida de ese campo magnético no homogéneo, el átomo o va para arriba o va para abajo. Pero la mecánica cuántica predice que hay estados en los que cuando Alicia encuentra que el átomo ha salido para arriba, Bob, que está en el otro lado, y haciendo un experimento similar en el otro átomo, encuentra lo opuesto. Siempre. Siempre. ¿No? Pero ahora dicen, bueno, pero es que si Alicia gira el campo magnético y lo pone en otra dirección, ¿verdad? El átomo va a la derecha a la izquierda, si el de Alicia va hacia la derecha, el Bob va hacia la izquierda. Siempre. Entonces, Einstein, Podolsky y Rosen razonan de la siguiente manera. En cada experimento, Alicia puede predecir con certeza el resultado que va a obtener Bob. Sin tocar, sin perturbar. ¿Cómo sé que no está perturbando? Pues muy sencillo. Porque puedo mandar a Bob a la luna. Dejo a Alicia aquí. Puedo alejar, la predicción es válida, sea la separación entre Alicia y Bob de 6 metros, o sea de 6 millones de kilómetros. De manera que puedo alejar tanto a Bob que ninguna perturbación que viaje a la velocidad de la luz en el vacío tenga tiempo de afectar lo que esté pasando en el átomo que le llega a Bob. Eso es muy importante. La clave ¿O quieres un micrófono de mano? ¿Quieres uno inalámbrico? Lo que creáis más oportuno. ¿No hace daño? Aquí No, pero sale solo si yo no. ¿Se oye? ¿Así se oye bien? Procuro bien. Pero dice, vamos a ver, si Alicia puede predecir con certeza el resultado de Bob, dice, es que de alguna manera los resultados tienen que estar predeterminados porque la predicción no da tiempo a que influya. Tiene que estar codificado el que salga para arriba, para abajo o derecha, izquierda, antes, ¿no? No puede ser que... ¿No? Esto es importante, hay que estar aquí, ¿no? Ahí dudamos, ¿no? Pero es que simplemente lo dicen, porque a continuación dicen, cuidado, esto que parece tan normal es algo que está explícitamente prohibido en mecánica cuántica. ¿No? Según la mecánica cuántica, ningún sistema físico puede tener simultáneamente valores bien definidos a estos dos observables. Uno es medir cuando se pone así y otro es medir cuando se pone así. Conclusión, elegantemente, dicen, bueno, la mecánica cuántica es correcta pero incompleta. No tengo tiempo, Bohr contesta, dice, no estás argumentando bien porque las predicciones de la mecánica cuántica se refieren al sistema completo. Es decir, cuando lo que Alicia realmente predice es, si Bob mide eso, encontrará eso. Cuando yo he medido eso, si Bob mide eso, encontrará eso. Y si cuando yo he medido lo otro, si Bob mide lo otro. Es decir, es lo que en un lenguaje más moderno se llama relacional, no es absoluto. Dice, estáis ignorando que la mecánica cuántica funciona así. La mecánica cuántica tiene que incluir todos los elementos del experimento y hace las predicciones experimento por experimento. Lo que estáis haciendo es mezclando predicciones de experimentos que no se pueden hacer a la vez. Alicia no puede estar simultáneamente midiendo así y midiendo así, por tanto no hay ningún problema. Básicamente es lo que dice Bohr. Pero eso no convence, por supuesto, a Einstein. Y en otra carta muy famosa a su amigo Max Born, dice, no puedo creer seriamente en la mecánica cuántica porque la teoría no puede reconciliarse.
Aquí viene otra de las frases famosas de Einstein. Dice, porque la teoría no puede, la mecánica cuántica no puede reconciliarse con la idea de que la física debe representar una realidad en el tiempo y el espacio libre de la espeluznante acción a distancia. Einstein ya ve que una solución a todo esto es que, una posible solución es que hay una especie de comunicación superlumínica entre lo que hace Alicia y el sistema, el átomo que tiene Bob. De hecho, es exactamente lo que pasa en una teoría que en el año 52, la misma persona que en el año 51 escribió este libro de mecánica cuántica estándar, dice, no, es que hay otra forma de complementar la mecánica cuántica que funciona perfectamente, pero tiene este problemilla de que en esta forma lo que hace Alicia influye instantáneamente en todos los puntos del universo. Esa es la visión que tiene, digamos, el bando de Einstein. Por otro lado, el bando de Niels Bohr no va mucho más allá de la reacción original de Niels Bohr. La física cuántica sigue progresando sin ningún problema, haciendo más y más predicciones exitosas. Llega la física nuclear, no para de haber éxitos la física cuántica, y amparado en este éxito enorme, sin precedentes de la mecánica cuántica, se olvidan de intentar ir más allá. Y la reacción o la actitud típica es esta que exhibe Wolfgang Pauli en una carta también a Max Born. No hay que seguir devanándose los sesos sobre el problema de si existe algo de lo que no se puede saber nada. Igual que no hay que devanarse los sesos sobre la antigua pregunta de cuántos ángeles son capaces de sentarse en la punta de un alfiler. Pero me parece que en última instancia las preguntas de Einstein son siempre de este tipo. Esto ya es para Einstein, ¿no? Lo curioso es que nadie hace realmente nada. Nadie se sienta a calcular, nadie se sienta a tratar de resolver esto hasta 1964. Entonces tenemos un físico del CERN, John Bell, que llega a un resultado fantástico. El título del artículo es sobre la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, y ahí demuestra que no es posible construir modelos de variables ocultas, no es posible completar la mecánica cuántica, que sean locales, que no tengan estas spooky actions at a distance, estas acciones fantasmales. Pero cuidado con la lógica, no es posible construir modelos de variables ocultas que sean lo que llamamos no locales, ¿no? ¿Y cómo lo demuestra? Demuestra que todos estos modelos, que serían deseables, que le hubiese gustado a Einstein, deben satisfacer unas desigualdades que llamamos desigualdades de Bell, pero ve que la mecánica cuántica hace determinadas predicciones concretas en las que estas desigualdades se violan, no se cumplen. Curiosamente, tampoco se toma, al principio, muy poca gente se toma esto en serio, y es gente muy, muy joven, y filósofos y gente muy joven, en particular Abner Simony, de parte de filósofo, y gente muy, muy joven, John Clauser, que se toman en serio la idea de John Bell, y dicen, bueno, esto es maravilloso porque por primera vez podemos hacer un experimento, y ya no es, en principio, es algo que podemos medir, o se violan o no se violan las desigualdades de Bell. Y básicamente lo que hay que hacer es un experimento como el que he descrito antes. Tenemos en un lado Alicia, en otro Bob. Ahora tienen dos opciones, ¿no? Y la virtud de John Bell es darse cuenta que cuando combinamos no solo vertical y horizontal con horizontal, sino cuando las cruzamos, pues resulta que no podemos describir todo lo que os predice la mecánica cuántica, nada más que eso. Entonces, bueno, vamos a hacer este experimento. John Clauser tiene la ventaja de que, por un lado, cuando él hace la tesis está expuesto a Abner Simony, y por otro lado, cuando termina la tesis se va a California, donde existe el material experimental para poder hacer el experimento, y hace un primer experimento con Stuart Friedman,
tiene que ver con la foto que hay ahí, pero hace mucho más, mejora la desigualdad de Bell. La desigualdad de Bell original incluye una predicción de la mecánica cuántica. Lo que hace John Clauser es decir, no, lo interesante es olvidarse completamente de la mecánica cuántica, generalizar la desigualdad de Bell para que no dependa nada de la mecánica cuántica y decir, bueno, esto es una discusión entre la naturaleza y las teorías de este tipo. No hay que incluir para nada la mecánica cuántica. Ya veremos quién gana. Perdón por esto, porque esto no hay que poner ecuaciones, he puesto todo, pero lo que quiero decir es que es un cálculo muy sencillo en mecánica cuántica, este es el de John Clauser, dice, si tú preparas este estado y Alicia mide esas A y A minúscula y Bob mide esas B y B minúscula, la desigualdad que antes, lo que hay en la desigualdad, que antes no podía valer más que 2, vale 2,8. Es una predicción muy clara de la teoría, pues vamos, que dice que hay que preparar y que hay que medir. Bueno, 1972. Hacen el primer experimento, publican en Physical Review Letters y no hay mucha reacción. De hecho, hay reacciones preocupantes. Richard Feynman dice, se acerca a John Clauser y dice, usted está malgastando el dinero del contribuyente. ¿Para qué chequea la mecánica cuántica si sabemos que siempre funciona? Muy irritado. Bueno, John Clauser. Esta es una foto tomada en el año 75. No sé si se ve mucho lo jovencito que es este John Clauser. Pensemos que la derivación de la desigualdad de Bell que manejamos hoy es del año 69. Hace el que el experimento se publica en el año 72. Era un crío, ¿no? Pero insisto, nadie hace caso. Nadie hace caso, pero hay otro estudiante que tiene que leer su tesis doctoral, planificar su tesis doctoral, muy joven, este señor con bigotes aquí, que dice, bueno, el experimento John Bell, es una predicción muy importante, ¿no? Pero ¿a quién le interesa eso? Si sale lo que dice la mecánica cuántica, ¿a quién le importa? ¿Y qué hay que hacer? Ya ha hecho el experimento y no dice nada. Dice, bueno, ha hecho el experimento, pero ha hecho el experimento, primero Alicia ha dejado todo quieto. Es decir, hay tiempo suficiente entre Alicia y Bob para que lleguen las influencias. Lo interesante sería que la decisión de qué mide o qué no mide Bob se haga después, de manera que no demos tiempo a la luz que hipotéticamente influye a que influya. ¿Vale? Y para eso necesitamos, esto se puede hacer. No hagas eso, hacer eso, y John Bell le dice, a ver, pero tú te estás metiendo en un lío porque esto a nadie le interesa, si no tienes una plaza. Esto es el camino a la ruina profesional en física. El camino más corto a la ruina profesional en física. Tal cual. Y Serge Haroche, que ha ganado un premio Nobel en el 2012, no para de recordarlo. La presión que tuvo este joven estudiante en París cuando quiso hacer lo que fueron 3 experimentos, 3 Physical Review Letters, su tesis doctoral, en la que esto es la ilustración de la Academia Sueca para comparar los experimentos. El de Clauser están las cosas quietas. En el de Aspect hay cosas que van cambiando, es decir, la decisión de los experimentos se va tomando más o menos aleatoriamente, se inventa un ingenioso mecanismo para que las decisiones de qué experimento hace Alicia y qué experimento hace Bob vayan cambiando en el tiempo, pero vuelve a encontrar lo mismo que encontró John Clauser, que es la violación de la desigualdad de Bell. Pero la gente sigue pensando que, bueno, a ver, esto sí es un cambio completamente, esto ya vuelve, sale en la prensa, esto tiene mucha... Es la época en la que yo llego a la física y esto es muy importante y afortunadamente muchos de mis profesores están excitados por eso, traducen un libro que escribe John Bell al español rápidamente. Es una época muy buena en la que llego yo. Por ejemplo, la mejor biografía de Einstein probablemente sigue siendo la de Abraham Pais, que es de donde he sacado todos estos datos y muchos otros. Eso se traduce inmediatamente en español, en Ariel, descatalogada hace años y sin esperanza de que se reedite.
¿vale? Estoy tratando de decir que hubo muchas veces en España mucha gente que con su esfuerzo personal, cosas como editar libros, consiguió que mucha gente nos subiésemos al carro, hizo muchas cosas, pero había mucha gente que pensaba que todos decían, pero es que sigue estando muy cerca Alicia y Bob, sigue pudiendo la luz y nos podemos pesados influir. Entonces, gente como Anton Zeilinger empezaron a pensar cómo evitar eso, cómo alejar las cosas, y hay un primer experimento, pero ya estamos hablando del año 98 en Innsbruck, donde ya hay 400 metros entre Alicia y Bob. Pero entonces le dicen, sí, pero la mayoría de los fotones se pierden en el camino y es muy fácil construir modelos de variables ocultas como los de Einstein que expliquen lo que tú tienes. Dice, bueno, pero son conspiratorios. Y bueno, pero lo interesante sería hacer un experimento que incluso fuese robusto ante esas conspiraciones. Entonces, se lo toma como algo personal y desarrolla uno y otro experimentos cada vez más complicados, cada vez alejando más las cosas, mejorando la detección de fotones. Y toda esta carrera, bueno, esto ya es posterior, pero luego está la duda de, ¿y las decisiones quién las toma? Porque hay gente que piensa que, y entonces Zeilinger dice, bueno, es que me da igual quién tome las decisiones las pueden tomar galaxias que están muy alejadas, usamos los fotones para tomar las decisiones de qué experimento se hace. O un experimento, entonces usa esas fuentes. Y todo esto culmina en el año 2015, donde primero hay un experimento que se publica en Nature con una estadística, digámoslo claramente, una estadística que no habría aceptado para publicación ninguna revista de la American Physical Society. ¿Ya? Así. Y ahí hay una violación sin posibilidad de escapatorias, es un experimento que se hace en Delft, en Holanda, pero como insisto, muy poca estadística, hay una separación de más de 1 kilómetro, pero aún así, y esto es muy bonito, Zeilinger y mucha otra gente que estaban trabajando no se vienen abajo y siguen trabajando, y simultáneamente, muy poco después, consiguen lo mismo, en lugar de usando lo que se llaman centros de vacantes de nitrógeno, que es lo que se usa en Delft, usan fotones de toda la vida, con detectores muy buenos desarrollados en Estados Unidos, en NIST. El test de Zeilinger se hace en el sótano del Hofburg en Viena, con la excusa de que seguramente no hay ningún edificio en Viena que tenga un pasillo de 59 metros de largo más que el Palacio Imperial, ¿verdad? Todos sabemos que seguramente no, es inevitable. Déjame el Hofburg que necesito. Zeilinger consigue el Hofburg y nos lleva a todos a verlo. Y bueno, se publican los resultados. Y luego ya en el aspecto más demencial, y sin problema porque yo estoy en este experimento, decimos que lo mejor es que las decisiones, en lugar de tomar un mecanismo cuántico, que es lo que hace, por cierto, diseñados todos en Barcelona, los 3 experimentos que he puesto antes, el diseño de quien toma las decisiones locales se hace en Barcelona. Dice, son tecnologías distintas, pero todos, cuando hace falta buscar un generador rápido de números aleatorios de origen cuántico, llaman por teléfono a Morgan Mitchell a Barcelona. Y Morgan Mitchell y el grupo de Morgan Mitchell están en los 3 experimentos, en los 3 papers. Bueno, pero esto es todavía más loco. Dice, bueno, ni Morgan Mitchell ni nada. Vamos a poner a media humanidad a jugar a jueguito de ordenador. En lugar de jueguito de ordenador, tú aprietas 0 o 1 y eso lo procesamos y va a uno de los, no sé si son 12, perdón, pero no he contado, 13 experimentos que simultáneamente, durante casi 2 días, se están haciendo en distintos laboratorios del mundo con distintas tecnologías. Esto es una locura absoluta. Es una locura absoluta que en cada uno de esos 13 experimentos vuelve a violar la desigualdad de Bell, como predice la mecánica cuántica. ¿No? Y luego habéis oído hablar de la teleportación, ese estado entrelazado, que es lo que hay en el origen, se usa para una cosa que atrae mucha atención, que es cuando uno tiene un estado cuántico aquí, hace una operación, usa
manda una señal telefónica y usa el entrelazamiento cuántico para recrear el estado cuántico en otro sitio. A esto Charlie Bennett, fan de la ciencia ficción, decide llamarlo teleportación y se lía la de Dios, porque todo el mundo quiere, claro, cuando se hace el primer experimento, todo el mundo quiere cubrir, los periodistas, la teleportación cuántica. No se da abasto en ese momento, pero es real y fácil de explicar. Bueno, conclusión. Por esto, y por unas cositas más, se da el premio Nobel este año, el año 22. Pero, por resumirlo todo, Seilinger dice, bueno, la cuestión fundamental en todo esto es ¿qué significa? ¿Vale? Porque es verdad, podemos decir, Niels Bohr tenía razón, Albert Einstein está equivocado, pero ¿está equivocado? O sea, ¿qué significa lo que vemos en el laboratorio? Esencialmente puede significar tres cosas. Primera cosa, puede significar que Einstein tuviese razón y que hay estas acciones fantasmales a distancia, que es lo que más gusta a los periodistas y a muchos físicos. Yo lo he escuchado en Estocolmo, muchos premios Nobel de otras áreas, cuando dicen, raro, para cosas raras en el universo están las spooky actions at a distance. Entonces, normalmente, ahí me enfado. ¿No? O, otra posibilidad, para aquellos que se ríen del Big Bell Test, ahora está muy de moda, es que, bueno, cuando Alicia cree que está haciendo medidas libremente decididas o decididas por un generador de números aleatorios de Morgan-Mitchell, pudiera ser que la naturaleza lo que llega y dice, no, esto lo voy a decidir yo. Tú crees que estás decidiendo libremente, que tú crees que el aparato de Morgan-Mitchell está decidiendo libremente, pero no. Es curioso porque desde el punto de vista matemático basta muy poquito de eso para reproducir la mecánica cuántica. Es también importante porque en la época de Internet hay una física relativamente famosa en física de partículas que ahora tiene unos blogs, unos canales de YouTube con 200.000 personas que está promoviendo activamente investigación en este sentido y con mucho éxito porque de repente sus papers tienen un número de citas increíble. Pero hay una tercera solución en la línea de lo que decía Bohr, que es que no hay variables ocultas. Es una solución, es decir, ni lo uno ni lo otro, pero eso tampoco es suficientemente claro. Es decir, si no hay variables ocultas, ¿cómo hace la naturaleza? Y tenemos cada vez más evidencia en el sentido de que esta tercera solución es la correcta, pero no tengo tiempo aquí de explicar cómo creemos que hace la naturaleza y por qué, si se puede preguntar. Que tiene mucho que ver con bueno, IS2 raíz de 2 es un número curioso, ¿no? La naturaleza ha elegido 2 raíz de 2, ¿y por qué 2 raíz de 2? ¿Hay alguna forma de explicar ese 2 raíz de 2 de una forma sencilla? Pero, ¿de dónde vienen esos límites? Esos límites, esas predicciones de la mecánica cuántica, que no predice que puede pasar cualquier cosa, no predice que la desigualdad de Bell se puede violar de cualquier manera, predice que hay unas posibles violaciones, todo lo que llega hasta aquí se puede, pero más allá de esto no se puede. Y en cada caso hace unas predicciones ligeramente distintas, y esto es lo importante desde el punto de vista científico, da una firma muy clara, porque estos conjuntos son matemáticamente bien definidos, hay infinitos de ellos, entonces tenemos un montón de ingredientes para, usando el símil de antes, intentar responder a la pregunta de qué está generando esto, que es un poco en lo que me dedico yo. Pero no quiero hablar de esto, quiero hablar de otra cosa. Quiero hablar de muchas cosas, quiero hablar de lo importante que es comunicar ciencia bien, lo importante que es invertir en ciencia, e incluso cuando Richard Feynman te dice estás perdiendo el dinero de los contribuyentes. Richard Feynman cambió. Uno de los primeros síntomas de su cambio es que es uno de los pioneros de la computación cuántica. Hay un momento que Richard Feynman se da cuenta que hay determinadas cosas que no puede hacer un ordenador clásico y, sin embargo, en principio se pueden hacer haciendo una máquina que funcione con partículas cuánticas, que pueden ser fotones, que pueden ser átomos, pueden ser iones, moléculas, pero hay una potencialidad
de hacer cosas que ningún ordenador actual puede hacer, y ya se da cuenta, pero también se cambia muchísimo y radicalmente en su percepción de las desigualdades de Bell. En un momento dado, Richard Feynman lee un artículo en Physics Today de David Mermin y inmediatamente le escribe diciendo: ahora sí, ya lo entiendo, es lo más bonito que he leído en divulgación, y le cambia. Y a partir de ese momento, Richard Feynman empieza a dar conferencias sobre el teorema de Bell y todo. Y hay una evidencia mucho más interesante, reciente. Hay una cosa que siempre me ha indignado a mí. Es un momento en que Richard Feynman, en el año poco antes de que le den el premio Nobel, se dirige a un montón de estudiantes y les dice lo siguiente: no intentéis descubrir por qué la naturaleza sigue la mecánica cuántica, porque muchos más inteligentes que vosotros lo han intentado y han fracasado. Han acabado en un callejón sin salida. A mí mis profesores me enseñaron justo lo contrario. Eso es una motivación, no un impedimento. Pero recientemente Peter Shor, que sufrió a Feynman, dice: no. Eso lo dijo en el año 64, pero en los años 80 cambió y estaba profundamente obsesionado por entender cómo lo hace la naturaleza. Y pone una prueba y está documentado la versión de Peter Shor. Peter Shor es el descubridor del algoritmo Shor, también premio Wolf. El algoritmo Shor es un algoritmo que permite factorizar números. Y dice: bueno, pues tenemos algoritmos de estos. Y dice: sí, pero esos algoritmos que tenemos ahora no nos permiten aquí factorizar números de 300 dígitos. ¿Y qué? Bueno, pues esa imposibilidad que tenemos es justo en la que se basan las comunicaciones seguras, modernas. Y de repente Shor dice: bueno, si tú tienes una máquina cuántica y puede hacer esto, puedes hacerlo rápido. Entonces, de repente, la agencia americana, la nacional, se pone muy nerviosa porque estamos hablando del colapso de la seguridad en las comunicaciones bancarias. Eso es lo que dice el algoritmo Shor, y para eso necesitamos unas máquinas, se llaman ordenadores cuánticos. Pero quiero insistir en los aspectos de, con todo esto, y se ha contado mil veces, pero lo que no se cuenta es cómo, teniendo muchas evidencias, es sorprendente cómo el mundo científico tardó mucho en hacerse preguntas muy razonables. Hasta 1980, ese 2 raíz de 2, dice, bueno, 2 raíz de 2 lo descubrió John Clauser, pero una pregunta muy sencilla: ¿y por qué? Ahí la mecánica cuántica permite ir más allá. Nadie se preguntó eso. Todo el mundo discutiendo sobre si las variables ocultas, sobre Einstein-Bohr pegándose en público y en privado. Nadie hizo, bueno, ¿y ese 2 raíz de 2 se puede superar según la mecánica cuántica o no? Nadie lo hizo. Y la persona que lo hizo, Boris Wilson, nadie se preocupó por él. Hasta 1987, y esto pasa con el entrelazamiento de 2 partículas. Pero si entrelazamos 3, ¿hay algo más interesante? Y si yo os pregunto quién es la primera persona que lo hizo, incluso a los expertos, ¿hay un experto? O sea, hay expertos. Te pongo en un brete. ¿Quién es la primera persona que hace el entrelazamiento oficialmente? Es Grimberger, Seilinger y Horn. No, hay un brasileño, George Svetlichny, que lo hizo en el 87 y está publicado en Physical Review D, pero la gente no lee. Y muy claro, hay entrelazamiento de 3 partículas ¿vale? Por eso he puesto 87 y no 88. Yo he escuchado en muchos foros en España en toda mi vida que esto de perseguir un experimento de Bell todo limpito, que me podía morir porque nunca iba a pasar. Nunca iba a pasar, pasó. ¿Vale? Y mucha gente decía, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿No sirve? ¿Esto para qué sirve? ¿Cómo me va a importar a mí? Bueno, pues en 1991, en un artículo de 2 páginas, el más citado de nuestro campo, una persona se le ocurre que, bueno, no importa que un ordenador cuántico destroce la seguridad, porque se puede usar el entrelazamiento y la desigualdad de Bell para garantizar la seguridad de las comunicaciones. Pero más grave de todo esto, mucho más grave, es que nadie contestó, nadie
dijo, bueno, pero tenemos que explicar a Einstein cómo hace la naturaleza para hacer la mecánica cuántica. Einstein nunca conoció las desigualdades de Bell, murió en el 55 y las desigualdades de Bell son del 64 y los experimentos del 72, pero todo el mundo dice, ¿qué habría pensado Einstein? ¿Cómo habría reaccionado Einstein? Einstein habría dicho, tenemos un problema, hay que resolverlo, hay que entender qué está pasando, porque lo que tenéis no es una explicación. Tenéis una especie de tabla mágica que siempre funciona, pero eso no es una explicación. Y nadie se tomó en serio esta pregunta, que es una pregunta científica de qué principio físico restringe las correlaciones de la manera que predice la mecánica cuántica. Estamos hablando de 1994. Nadie se hizo la pregunta obvia. Y los dos artículos que se le hicieron salieron en revistas muy, muy marginales y durante muchísimos años nadie prestó atención. Pero esto sigue así. Puedo seguir infinitamente. Hasta 2010, antes de ayer, nadie se tomó en serio la posibilidad de redes cuánticas, de usar la mecánica cuántica para conectar no ya dos puntos, usar el entrelazamiento, sino para conectar más puntos. ¿Vale? Hacia 2019, grandes científicos, que no voy a mencionar aquí, apostaron que era imposible hacer la forma más avanzada de esa criptografía segura avanzada en 1991 por Arthur Ecker, que es lo que se llama Device Independent. Yo he escuchado esto, he apuesto que no va a suceder. Bueno, pues ha sucedido el verano pasado. Hay 3 papers. ¿Ah? Y todavía no hay, estamos lejísimos de tener un consenso. Hemos estado trabajando muchísima gente en entender de dónde viene la mecánica cuántica, intentar explicar a Einstein y a Bohr por qué en parte los dos tenían razón y en muy buena parte los dos estaban equivocados, pero hay que entender por qué en qué punto concreto estaban equivocados, comparando con cómo creemos que actúa, que funciona la naturaleza. Pero estamos lejísimos de tener suficiente comunicación para que todo el mundo conozca los avances que se han hecho en los últimos 15 años, enormes sobre esto, y seguimos peor que nunca en el sentido de incomunicación entre la propia comunidad. Pero han cambiado muchas cosas y estamos en una zona completamente diferente. Me ha gustado muchísimo las 2 conferencias esta mañana, pero la de Julián, ese alegato final de cuidado, que el mundo está cambiando mucho, es un alegato muy serio, está cambiando en sentidos muy perversos y el mundo está cambiando muy deprisa y en sentidos que no anticipamos hace 5 años, pero hay otras cosas que sí anticipamos, pero curiosamente las personas que se dan cuenta y que están invirtiendo el dinero no es la National Science Foundation en Estados Unidos con un plan a largo plazo para construir el LIGO. No, el progreso lo están haciendo empresas privadas, Google, IBM, Amazon. ¿Vale? La bomba atómica del futuro no la está fabricando un gobierno en un proyecto aunando los científicos, lo están fabricando compañías privadas, aunando muchos científicos. Exactamente el mismo procedimiento del proyecto Manhattan. ¿Vale? Y es el ordenador cuántico. Y ellos se han dado cuenta, y nosotros como científicos nos hemos dado cuenta que es una cosa real, que está ahí. Como en su momento se dieron cuenta que el proyecto Manhattan podía desembocar en una cosa completamente disruptora, la bomba atómica. Y estamos en el reto de construir computadores cuánticos y redes cuánticas, pero no, es completamente distinto, pues no es un gobierno, no podemos competir como científicos trabajando en pequeñas instituciones con Google. Porque Google se ha llevado a todos nuestros amigos y ahora nuestros amigos no pueden soltar prenda por mucho alcohol que les metas, por contrato. Se está grabando, yo lo siento, es así. Ha cambiado mucho la forma de... La ciencia ha sido comunicativa, ahora es imposible entender los avances de Google y IBM porque por contrato no te pueden contar nada, entonces cada uno tira, es todo muy secreto.
Y tampoco nos interesa en el sentido que está avanzando. ¿Para qué va a querer Google? ¿Para qué va a querer IBM una de estas máquinas? Yo pienso que tenemos que adoptar una perspectiva parecida a la que usamos con desigualdades de Bell, que es identificar cosas que podemos hacer con estas máquinas y que no podemos hacer de otra manera, pero que no tengan que ver con la optimización de redes y ganar más dinero, sino cosas científicas, y hay ejemplos para estas cosas. Y tenemos que entender la mecánica cuántica, tenemos que entender por qué la mecánica cuántica permite estas ventajas. Todavía no lo sabemos, no hay una teoría consistente de la computación cuántica. Tenemos que avanzar poco a poco, hay un plan ahí. Es un problema científico y tenemos que avanzar en ese sentido, igual que tenemos que avanzar en el sentido de seguir entendiendo cómo se compagina la mecánica cuántica con la teoría de gravitación de Einstein. ¿Vale? Antes os he invitado a que miréis la foto de la conferencia Solvay de 2022. Os invito también a que miréis los últimos ganadores del Wolf Prize y busquéis comunes y busquéis si alguno de ellos es a esa vez doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza. ¿Vale? Y si esta persona encima está implicada en un desarrollo fundamental en la creación de ordenadores cuánticos, como podría ser el caso, y conociendo cómo funciona la academia, y conociendo, creo que el presidente de la Sociedad Española de Física tiene que empezar a pensar que en menos de 10 años vamos a poder decir que tenemos un español que va a ganar el Premio Nobel de Física. Bueno, yo busco a alguien que no lo piense porque yo me dedico a ganar dinero con estas cosas. Nadie pensaba que iban a ganar Zeilinger. Bueno, nadie. Hay gente que he ganado 2 apuestas grandes con el Premio Nobel último, quiero seguir ganando, pues, de esa forma. Pero estoy pensando mucho en lo primero que hizo Giorgio Parisi cuando el año pasado fue uno de los ganadores del Premio Nobel de Física. Lo primero que hizo fue llamar al gobierno y decir, señores, vale, yo he ganado el Premio Nobel, yo estoy en la Sapienza en Roma, pero hay que hacer más, hay que hacer más. ¿Vale? Entonces, cuando eso suceda, que no sé exactamente cuándo será, porque son muy especiales, pero va a suceder, hay que estar preparado y aprovecharlo, porque en un mundo cambiante va a ser es un arma muy importante para estimular la ciencia en general, en particular en nuestro entorno. Y es un deber. Va a pasar. Si alguien me cubre la apuesta, alguien quiere apostar en contra, que en 10 años no vamos a tener un Premio Nobel español, pero es importante que esto empiece a sonar en los oídos de los políticos. Por eso también así miro a todo el mundo. Yo no tengo mucho contacto con políticos, pero es importante porque todo el mundo querrá apuntarse el tanto, pero el tanto se apuntó antes, como ha dicho Julián. Muchos estamos aquí como consecuencia de unos dineros que llegaron en un momento, que ampliaron la Universidad Española en un cierto sentido, y una de esas consecuencias es este Premio Nobel, no es nada que se vaya. ¿Eh? Bueno, o sí, que yo creo que había una decisión última. La semana pasada, de repente, el gobierno ha metido 240 millones de euros en computación cuántica. Gracias por vuestra atención. Esa era mi frase final, pero he visto que la estructura no daba para preguntas y por eso me gustaría eso, si tenéis. No ha habido tiempo para preguntas porque la verdad es que el programa iba muy, muy justito de tiempo y como hay que llegar en muy poco rato al siguiente paso de la celebración, que es la cena en Caja Rural, en el Casino Mercantil, pues lo que habíamos pensado es todo el tiempo que sobre hacemos un pequeño debate. Y
y le podemos preguntar a la vez a Alicia y a Dan y tal. El tiempo que sobre es 0. Entonces, realmente es una pena que no podamos tener un rato de debate o de preguntas. Como yo te decía ayer, es una pena que la falta de tiempo nos quite una satisfacción. Pero ahora creo que estamos realmente en el límite. Yo oí una vez a Aspect varias, pero la primera vez que oí a Aspect fue en el 97 y eso que dices, si este tío no gana el premio Nobel, ¿quién gana el premio Nobel? Realmente aquello era una maravilla. Yo sí que recuerdo que él se quejaba de la presión que tuvo por parte de todo el mundo para que abandonara el tema, excepto de su director de tesis. De su director de tesis agradecía la libertad para trabajar en aquello que quería trabajar, en aquello que le maravillaba y que le permitía hacer física, o sea, entender el universo, sea allá en los no sé cuántos millones de años luz o aquí en un laboratorio. Y esa libertad pues hace falta y es fundamental, ¿no? Bueno, ¿quieres decir algo, Alicia? Porque yo... unos minutos, venga. Muy brevemente. Pues sí, te agradezco. Yo me he hecho unos apuntes mientras tú dabas la charla. Y yo me gustaría pues terminar diciendo Einstein visitó Zaragoza hace 100 años. Y estoy seguro que si Einstein estuviese vivo, volvería a visitar Zaragoza una vez más, porque hay excelentes científicos. Y a mí me gustaría agradecer todo vuestro trabajo. También el nombrar cosas de que la sociedad actual está basada en el conocimiento, pero lamentablemente vive de espaldas al conocimiento. Y que si queremos una sociedad que crezca de forma inteligente, hay varios pilares esenciales: la cultura, la educación, la investigación y la transferencia del conocimiento. Y entonces yo quiero agradecer, por un lado, las unidades de cultura científica y el trabajazo que hacéis para poder llegar a la sociedad, y a otros, a los periodistas, como Pilar, aquí presentes, que realmente nos habéis ayudado muchísimo. Eso por un lado. Y que Einstein hacía ciencia básica, yo hago ciencia básica, Adam hace ciencia básica, Marisa hace ciencia básica, pero yo creo que toda la tecnología actual está basada en los grandes descubrimientos, los grandes logros de esa ciencia básica de principios del siglo pasado que hoy hemos intentado recordar. Y me acallo, termino, porque de esa ciencia básica, tal vez no tanto de la relatividad, pero sí de la cuántica, del estudio de la materia, antimateria, el spin del electrón y tanto. Aquí podría hablar, no tengo minutos, entonces de todas las aplicaciones médicas y de todo el bienestar y de esa tecnología que tenemos aquí detrás. Y no te robo más el micrófono y me voy. Y simplemente darles las gracias por eso. Gracias a ti, Alicia. Vale, pues acabamos aquí por hoy. Mañana sigue a las 5 de la tarde en Sala Paraninfo. Sala Paraninfo parece vacía cuando hay mucha gente. Así que, bueno, ahí estaremos. Al menos disfrutaremos de la otra sala, que es incluso más bonita que esta, ¿verdad? Es más espectacular. Venga, mañana más. Muchas gracias.